capítulo 14 del libro de Hechos. Vamos a leer desde el versículo 8. Aleluya. Mire, Dios bendiga a estos jóvenes, hermanos. Bueno, jóvenes y ancianos de todo, hermanos, que vienen de San Isidro. Y ya fuimos, hermano, y está lejos, hermano, y está algo fea acá, hermano. Sin embargo, hermano, mire, esa es la bendición, hermano, que nos gozamos delante de la presencia de nuestro Dios. Dios bendiga a estos jóvenes, hermanos, que están, yo espero en Dios, hermano, que se metan de verdad a la bendición, que se metan, que van a venir pruebas, dificultades y todo, hermano, pero sabemos que Dios está de nuestro lado. ¿Ya lo tenemos todos? Amén. Así el que puede se pone de pie en reverencia de la palabra. El que no puede, hermano, también, Dios sabe por qué no puede. Así leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Espíritu Santo. 14:8. Como está escrito, dice la letra: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombre han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaba Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Hermano, puede sentarse, hermano. Hermano, vemos algo nosotros tan lindo y maravilloso, hermano. No hay nada mejor que predicar la palabra, llevar esas buenas nuevas de salvación, hermano. Pero cuando usted y yo vamos a hablar de la palabra, hermano, tenemos que hablarlo con seguridad, tenemos que hablarlo con gozo, hermano, que en usted y en mí se nos eche de ver que de verdad Cristo ha cambiado nuestra vida, hermano. Gloria a Dios, hermano, que de verdad se vea que nosotros, hermano, Cristo ha transformado nuestro ser. Hermano, usted y yo tenemos que dar buen testimonio, tenemos que la gente pueda ver que en nosotros hay algo diferente, que la gente pueda ver, hermano, que en nosotros de verdad Cristo mora, y si Cristo mora en usted y en mí, tiene que resplandecer ese rostro. Hermano, de verdad, cuando Moisés bajaba de hablar con Dios, dice la palabra, hermano, que este hombre traía un rostro resplandeciente, que tenía que ponerle un manto para que, hermano, porque demasiado resplandecía su rostro. Ahora yo le pregunto, ¿cómo resplandece de cada uno de nosotros? Hermano, ¿cómo resplandece, hermano? A la hora de que nos cae la remesa, así nos resplandece. A la hora que estamos viendo, resplandece. El detalle es cómo, hermano, salimos nosotros a la calle problemados, hermano. Cuando hay dificultades, hermano, hay dificultades de muchas índoles, hermano. De alguna, quizás la que más nos abate a nosotros es la dificultad económica. Hermano, cuando hay dinero, cuando hay cómo sobresalir, hermano, estamos contentos, estamos alegres. Sin embargo, cuando llega, hermano, el problema de la economía, muchos nos decaemos. Sin embargo, algo que me llama la atención, estos apóstoles, hermanos, muchas veces andaban sin un centavo en la bolsa, dice la palabra, hermano. Ahora, sin embargo, a pesar de que no andaban dinero, a pesar de que no tenían comodidades, hermano, pero estos hombres andaban algo mejor que el dinero. Hermano, cuando se acercó aquellos hombres, y hermano, y estaba el hombre cojo en la hermosa, dice la palabra: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hermano, puede ser que usted y yo no andemos muchos billetes en la bolsa, hermano, pero andamos el poder de Dios, y eso es más que suficiente. Que nos falte todo, que no nos falte la presencia de Dios. Ahora, hermano, vemos nosotros cómo me llama la atención Pablo, Bernabé, Silas. Esta gente andaba haciendo la obra de Dios donde quiera que andaban. Y sabe, hermano, que es lo más lindo, hermano, que cuando lo hacemos de corazón, Dios también ve, y Dios también nos guarda, y Dios también pelea por nosotros. Sin embargo, a pesar de que Él pelea por nosotros, hermano, déjame decirle, van a venir dificultades, van a venir problemas, van a haber situaciones de las cuales, hermano, vemos nosotros, estos hombres andaban predicando. En una ocasión,
ocasión dice la palabra, hermano, que Pablo y Silas andaban hablando de las buenas nuevas de salvación, y aquellos hombres andaban caminando, pero dice la palabra que venía una mujer detrás de ellos, hermano, y esa mujer no tenía el Espíritu de Dios, sino que esta mujer tenía espíritu de eliminación. Dice la palabra, hermano, que esta mujer decía, estos son hombres del Altísimo, estos son hombres de Dios, a ellos créanle. Sin embargo, hermano, Pablo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la presencia de Dios, es que cuando estamos llenos de la gloria de Dios, cuando hay discernimiento del Espíritu, hermano, no cualquiera nos va a venir a ensalzar. Aquella mujer hablaba muy bonito de ellos. Sin embargo, hermano, usted y yo no necesitamos que hable bonito la gente de nosotros, con solo que haya presencia de Dios, con solo que de verdad Dios nos respalde con eso, es más que suficiente. Muchas veces al pueblo ni le vamos a caer bien, hermano. Muchas veces el pueblo, hermano, ni siquiera le va a gustar la palabra. Hay gente, hermano, que se retuerce en la silla y dice, por mí lo dice. Yo le digo a los hermanos, de verdad, estas no son indirectas, no son directas para cada uno de nosotros. Hermanos, si las paredes no se van a salvar, las sillas no se van a salvar. Sin embargo, hermanos, qué bueno es cuando hay poder de Dios en nuestra vida. Qué bueno es cuando Dios respalda, hermanos, todo lo que tú y yo hacemos. Ahora vemos nosotros, dice la palabra, que estos hombres habían llegado a ese lugar y había un hombre que era cojo de nacimiento. Hermano, pero algo que me llama la atención, ¿de dónde cree usted que ellos venían? Venían de predicar la palabra, venían de hablar las buenas nuevas de salvación, venían de un lugar que se llama Ícono. Dice la palabra, hermano, que aquella gente hablaba, hermano, y a algunos les caía bien la palabra, a algunos les gustaba cómo hablaba, algunos se gozaban en la palabra, pero allí en medio de ellos también había gente que no le gustaba la palabra. Dice la palabra que había la mitad de unos judíos que creían a la palabra, pero había una mitad que no creían a la palabra, dice, hermano, la Biblia. Vemos nosotros, hermano, y esta gente, hermano, como siempre en la iglesia también pasa, hermano, también hay gente que se goza en la palabra y hay gente que no se goza con nada, hermano. Santo. Hay gente, hermano, que le gusta cantar, hay gente que le gusta adorar, hay gente que le gusta escuchar palabra de Dios, pero hay gente, hermano, que nada le alegra. Lo único que le alegra son las cosas del mundo. Lo único que le alegra, hermano, ¿sabe por qué? Porque todavía no ha salido de allá. Sin embargo, dice la palabra que estos hombres, hermano, andaban llevando las buenas nuevas de salvación. Pero de repente, en un momento, se levantaron los judíos con los inconversos, dice la palabra, y apedrearon a Pablo, apedrearon a Bernabé y lo sacaron de aquel lugar. Hermano, mire, qué bonito, qué bendición cuando hablamos de la palabra, cuando llevamos las buenas nuevas. Hermano, y de verdad, usted y yo no tenemos que esperar paga de hombre, no tenemos que esperar que nos reciban bien, que nos den cafecito, que nos den nada. Hermano, déjeme decirle, con solo que la palabra la atesore, con solo que esta palabra, hermano, mire, déjeme decirle algo, para unos la palabra va a ser una bendición. Para otros no, hermano, dice la palabra que es una piedra, que para unos es de bendición y para otros esa piedra lo va a aplastar. Hermano, sin embargo, dice la palabra que esta gente lo sacaron a pedradas de aquel lugar, lo sacaron de Ícono, hermano, a pedradas. Hermano, se imagina ahora qué hubiera pasado si usted y a mí nos agarran a pedradas. Hermano, si con solo que lo mire mal cuando está predicando, ya no quiere volver a predicar. Es cierto. Una mala mirada, ya no quiere, hermano. Mire que se burlaron de mí, que yo me equivoqué en la alabanza. Es que mire, ya por eso no me gusta pasar, porque ni me dan alabanza, ni me dan coro. Y el día que me dan, se burlan. Hermano, esta gente había sido apedreados. Hermano, me llama la atención ahí por el capítulo 6 de este mismo libro de los Hechos, dice la palabra, hermano, que aquellos hombres, aquellos discípulos, hermano, venían gozosos, dice la palabra. ¿Y de dónde cree usted que venían gozosos? Dice que habían sido apaleados, los habían metido presos, los habían maltratado, pero ellos venían gozosos porque al fin estaban padeciendo, hermano, por el nombre de Cristo. ¡Aleluya! Hermano, tenemos que aprender nosotros, hermano, de verdad, que aunque estemos pasando dificultades, estemos pasando pobreza, estemos pasando lo que sea, hermano, tenemos que servirle a Dios, porque a eso fuimos llamados cada uno de nosotros, a de verdad, a llevar esas buenas nuevas de salvación. Ahora vemos nosotros, dice la palabra, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Dios le bendiga, hermano, usted que hermano, nunca camina. Hay que andarlo empujando. Hay que, hermano, si lo único que le hace falta a alguna gente es una silla de ruedas, hermano, hay que andarle empujando, hermano. Hay que andar diciendo, mire, hermano, mañana va a haber culto otra vez a las 6. Mire, hermano, hay gente, hermano, que de verdad no se asoman a la iglesia y de repente de salida dice, pero a uno ni en cuenta lo toman, dice la gente. Hay que andarlo empujando, hermano. Y de verdad, mira, hay gente que si no le empuja no camina.
Si no le están recordando que hay salida, no viene. Si no le están recordando que hay culto, no van. Y si no le están recordando que hay ayuno, bueno, ni ayunan aunque les avisen. Algunos aunque les avisan, hermano, ya a las 9 que se levanta así todo lleno de cheles, hermano, ya comió, y llega a la iglesia, ni se acordaba que era ayuno. Hay gente, hermano, que está desubicada, hay gente que no camina, hay gente, hermano, que hay que andar, y aunque le empujen, hermano, hay gente que hay que la andemos empujando, no quiere, hermano, como que las llantas de la silla están cuadradas y no pueden avanzar. Sin embargo, este hombre, dice la palabra, estaba imposibilitado, estaba sentado en una silla. Yo me pongo a pensar, hermano, y digo yo, qué difícil ha de ser tener una dificultad de esa. Hermano, ver que otra gente camina, ver que otra gente, hermano, anda brincando, ver que otra gente corre, hermano, y usted no puede levantarse. Hermano, así como en lo espiritual, usted ve, hermano, que la gente se llena de la presencia de Dios, danza, habla en lengua y profetiza y cuántas cosas, pero usted como por estar de mirón no pasa nada. Vaya, Dios mío. Hay mucha gente, hermano, dentro de las iglesias que está imposibilitada espiritualmente. Hay mucha gente dentro de la iglesia que no han aprendido a caminar, que no han aprendido a avanzar, hermano. Todavía se han quedado en la primera escalera, hermano, en la primera grada. No han podido avanzar. Es necesario que avancemos. Es necesario que nos preocupemos, hermano. Ahora vemos nosotros, dice la palabra, que llegaron estos hombres. Llegaron Pablo y Bernabé, hermano, y estaba este hombre imposibilitado, era un cojo de nacimiento, él nunca había caminado, hermano, pero qué bueno cuando usted y yo le creemos a la palabra, qué bueno cuando usted y en mí hay fe, hermano. Dios mira eso, Dios está pendiente de cómo usted oye la palabra. Aleluya. Mire, hermano, qué bendición cuando usted viene a una vigilia, usted viene con un propósito, y si tiene un problema, yo sé que usted casi no tiene. Bendito sea Dios, hermano. Necesidades casi no hay en la iglesia. Todos tenemos necesidades y de toda índole, unos grandes y otras más grandes. Sin embargo, hermano, cada vez que nos presentamos delante de la presencia de Dios, hermano, creamos que Dios es bueno, Dios es fiel. Y si usted tiene una carencia, Dios tiene poder para quitarla. Dios tiene poder para sanarlo. Dios tiene poder, hermano, para llevarlo, romper esas cadenas y hacerlo libre para la gloria de Dios. Dice la palabra que este hombre estaba paralítico, este hombre estaba imposibilitado de sus pies, estaba sentado, había vivido una vida, hermano, horrible, una vida desesperada. ¿Se imagina usted no poderse mover, estar pidiéndole a alguien que le ayude a caminar, que le ayude a moverse, que le ayude a empujar la silla, hermano? Es difícil. Sin embargo, dice la palabra que este hombre estaba ahí, hermano, y entonces oyó hablar a Pablo. Aleluya. ¿Y usted quién oye hablar? Al vecino que es inconverso le gusta ir a hablar. Hermano, de verdad, oigamos la palabra, esta palabra, hermano. Dice la palabra, hermano, que esta palabra nos va a llenar de fe. Amén. Hermano, mire, dice que la fe viene por el oír. Y hermano, por el oír, ¿qué? Por oír los chambres, hermano, por oír el Facebook, no. Dice la palabra que la fe viene por el oír, y por el oír palabra de Dios. Esta palabra es la que nos va a llenar de fe a nosotros. Y dice, hermano, mire, el 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Hermano, qué bendición cuando usted se acerca a Dios, créale que ahí está. Cuando usted se acerca a Dios, hermano, de verdad, hermano, mire, yo le voy a decir algo que me pasó hace mucho tiempo, ya, hermano. Yo estaba así, andaba decaído, andaba cabizbajo, hermano. Yo no sé qué tenía, no me acuerdo qué tenía, hermano, pero yo llegué a un lugar, allá soy a Pampa, a un culto, hermano, y yo estaba así, hermano, algo decaído, pero sin embargo, un coro de verdad, créamelo, Dios me habló a través de ese coro, y hermano, y comenzaron a cantar aquel coro que dice, Jesús está aquí, pide lo que quiera. Hermano, y yo cuando oí ese coro, de verdad yo sentí algo y dije, yo sé que Jesús está aquí y yo puedo pedir lo que yo quiera. Yo le dije, Señor, si usted está aquí, hábleme. Hábleme, le dije, yo quiero sentir algo esta mañana. Hermano, y yo así, hermano, y comencé a cantar ese coro, y ese fue el penúltimo coro que cantaron. Hermano, pero yo me quedé con esa seguridad, Jesús está aquí, yo puedo pedir lo que quiera. Y le dije, Señor, hábleme, yo quiero que usted me hable. Hermano, y de repente se levantó una anciana danzando. Se levantó una anciana danzando, hermano, desde allá atrás, y se vino para acá, y hermano, y me vino a hablar. Me dijo unas cosas de las cuales me dio fuerza, Dios me fortaleció, hermano, y sabe que lo que más me llamó la atención, me habló, hermano, Dios, y se fue a sentar, hermano.
Yo dije, es que Dios es fiel, hermano, es que Dios es bueno, es que Dios es maravilloso. Cuando de verdad nos acercamos a Dios, creámosle que ahí está. Y cuando pidamos, no pidamos, hermano, sin fe, no pidamos, no creyendo. Creamos que Dios va a hacer el milagro que estamos pidiendo nosotros. Dice la palabra que este hombre, cuando oyó hablar a Pablo, le vio fijamente, dice la palabra, hermano, y aquel hombre, como era espiritual, como Pablo andaba en el espíritu, como este hombre de verdad había discernimiento de espíritu en él, hermano, qué bueno cuando usted y yo sentimos la gloria de Dios, sentimos la presencia, pero también sentimos cuando no es la presencia. Y eso es lo que cuesta muchas veces. Y usted no haya si meter la cabeza o quitarla, pero no sabe, hermano. De verdad que duro es estar pensando a saber si será Dios y si es bonito lo que le está diciendo, si es Dios. Pero si ya le saca los trapos al sol, hermano, ya no, quizás no era Dios, dice. Porque como a la gente solo le gusta que le hablen de bendición, a la gente solo le gusta que le estén hablando así te quiero, yo he visto tus lágrimas. ¿Y quién no llora, hermano? O sea, a la hora de la prueba todos lloramos. Mira, hasta los hombres más fuertes lloramos. A veces quizás somos los más llorones, hermano, de verdad. Usted nos mira aquí bien fuerte, bien fortachones, hermano. Sin embargo, déjeme decirle algo. Si para la presencia de Dios no lloramos, la prueba sí nos hace llorar. Sin embargo, hermano, es Dios quien nos da la fuerza. Es Dios quien está con nosotros. Es Dios quien nos ayuda en todo momento. Ahora, hermano, dice la palabra que ese hombre se le quedó viendo fijamente a Pablo, hermano. Y Pablo sintió algo. Hermano, qué bueno cuando hay presencia de Dios. Así como cuando Cristo, hermano, dice la palabra, hermano, que él iba en medio de la multitud. Pero dice la palabra que de repente él sintió una mano. Él sintió que algo había pasado. Hermano, qué bendición, dice la palabra. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Y la gente le dijo a los discípulos, si todos te apretan y tú dices, como dices, ¿quién me ha tocado? No, dijo él, es que algo diferente, algo pasó, poder salió de mí. Hermano, Jesús andaba en el espíritu, obviamente. Hermano, ahora este hombre, déjeme decirle algo, usted y yo tenemos que parecernos a Jesús. Pablo decía, hermano, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Ahora, hermano, si Cristo andaba en el espíritu, usted y yo somos cristianos, también debemos de andar en el espíritu. Ahora, Pablo sintió lo que Jesús en su momento sintió. Dice la palabra que él vio que en este hombre había fe. Él vio que en este hombre no andaba diciendo, ojalá que tal vez algún día me levanto, tal vez algún día, si Dios quiere. No, este hombre dice la palabra, hermano, que él lo estaba viendo fijamente, pero hermano, en él había fe, en él había de verdad una seguridad, una confianza de que había alguien que tenía ese poder de Dios. Dice que lo vio fijamente y Pablo vio que aquel hombre tenía fe. Aleluya. Igualito que usted, pues. Igualito que usted, hermano, como le cree a Dios. Mire, hermano, si de verdad, si le creyéramos a Dios, otra cosa fuera en nosotros. Si de verdad le creyéramos a Dios, estuviéramos diferentes, hermano. De verdad, mire, yo siempre le digo a los hermanos, ¿sabe cuál es el problema más grande que tenemos nosotros? Que hasta la gente inconversa cree que en nosotros hay poder. Si lo que no creemos somos nosotros a veces. Si usted puede ver, dice la palabra, aquí van unos espías allá a Jericó, hermano, y aquella mujer que estaba allá esperándolo, le dijo, mire, nosotros sabemos que ustedes tienen un Dios poderoso, tenemos miedo, y todo Jericó ya sabe que va a ser cautivo, porque ese Dios que anda con ustedes, ese Dios lo va a venir a matar. Pero no se vayan a olvidar de mí, le dijo la mujer aquella, Rahab. No se vayan a olvidar de mí, de mi familia. Sabemos de que cuando ustedes vengan nos van a destrozar, pero no se vayan a olvidar porque yo también quiero ser uno de ustedes. Hermano, qué bendición. La gente, hermano, dice, los reyes están temblando. Los jefes de nosotros están preocupados porque Israel viene y viene en medio de ellos su rey, ese Dios poderoso, y están temblando. Hermano, de verdad, la gente sabe que nosotros hay poder. Los vecinos saben. Hermano, llamemos al hermano. El hermano va a venir a orar porque sale mi niña. Si el que no cree es usted, hermano. Cierto. El detalle, hermano, es que cómo vamos a creer si sabemos lo que andamos haciendo muchas veces. Pero en estos hombres, hermano, de verdad, estos hombres había poder de Dios. Y en el que estaba sentado, hermano, imposibilitado de los pies, dice la palabra, que en él había fe. Amén. Hermano, dice la palabra, dice, este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó
y anduvo, hermano. De verdad, cuando vamos a hablar de la palabra, hablemos con seguridad, porque Dios no anda viendo si cree o no cree. De verdad, Dios quiere que creamos, y cuando le creemos a Dios, hermano, de verdad, entonces vamos a ver cosas maravillosas, hermano, de parte de Dios. Dice la palabra, hermano, que este hombre le dijo: levántate derecho. Necesitamos levantarnos cada uno de nosotros. Dejemos de estar descansando, dejemos de estar perdiendo el tiempo. Levántese en el Señor y comencemos a caminar derecho como Dios quiere que caminemos. Y este hombre, dice la palabra, le dijo: levántate derecho. Y dice que él brincó, saltó, hermano, y comenzó a caminar. Necesitamos nosotros comenzar a caminar en el Señor, comenzar a servirle a Dios, comenzar, hermano, de verdad, a meterse en la bendición de Dios. Dice la palabra, hermano, que aquel hombre saltó, hermano, y aquel hombre comenzó a caminar. Ahora yo me pongo a pensar, y la gente que estaba de espectadora, y esa gente que estaba viendo los milagros que Dios hacía a través de estos hombres, dice la palabra que esta gente comenzó a hacerse idea y comenzó a decir: estos son dioses que han descendido del cielo, estos son dioses que han venido en medio de nosotros. Y comenzaron, hasta le pusieron nombre a uno, le pusieron nombre al otro, le pusieron Júpiter, le pusieron Mercurio. Sin embargo, hermano, qué bendición cuando usted y yo sabemos de verdad de quién dependemos. Hermano, mire, déjeme decirle algo. Hay mucha gente, hermano, que anda lastimosamente, le roban la gloria a Dios. Hermano, esa gente no van a llegar muy lejos. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque Dios es celoso. Porque Dios, el poder es de Él, hermano, y es grande y aquí en el nombre. Aquellos hombres, hermano, y aquellas mujeres, cuando vieron el milagro que Dios había hecho por medio de Pablo, dice la palabra que comenzaron a endiosarlo, comenzaron a decir: Dios le bendiga a usted, hermano, que de repente una profecía le salió medio buena. Y hermano, y de repente dice: mire, hermano, yo le profeticé. De mi boca salió esa profecía. Dios le bendiga a usted, hermano. Mire, yo le dije, Dios me usó a mí. Hermano, déjeme decirle, hermano, de que Dios, hermano, a una piedra puede usar si usted no se levanta. Si el poder no está en nosotros, el poder es de Dios. El poder no es suyo, hermano. Sí lo deposita Dios a nosotros, pero no le pertenece a usted, no nos pertenece a nosotros. El poder es de Dios. Si a Dios le place, hermano, a una burra puede poner a hablar ahorita. Es cierto. Es verdad, hermano, si el poder es de Dios, hermano. Sin embargo, aquella gente comenzaron a diosarlo, comenzaron a idolatrarlo, comenzaron a decir: mire qué bonito toca el hermano. Mire, hermano, cuando usted toca, no, hombre, se sienta la gloria de Dios, y el hermano ya no cabe en la silla. El hermano ya siente que, hermano, si ya él no viene al culto, el culto no sirve. Déjeme decirle, hermano, que puede ser que cantemos mal, o puede ser que toquemos mal, pero si hay santidad, si nos guardamos para Dios y si de verdad nos metemos con Dios, Dios es el que pone la gracia. Puede ser que usted sea profesional, puede ser que usted sea un hombre muy letrado, pero si no hay presencia de Dios, de nada sirve. Si Jehová no edifica la casa, dice, en vano trabajan los edificadores. Hermanos, de verdad necesitamos que Dios se meta en el asunto. Necesitamos, pero ahora tenemos que entender que la gloria solo le pertenece a Dios. Usted y yo, hermano, déjeme decirle algo. Si no hubiera presencia de Dios en nosotros, no, hermano. Mira, muchas veces nosotros nos creemos malos proféticos, hermano. Somos todavía más terribles. Es cierto. De verdad, hermano, la gente, hermano, ya de repente pues, ya tiene dones, ya habla en lengua, ya, hermano, ya profetiza, hermano, ya no le habla, que está a la par. Ya cree que es mejor que los que están allá afuera. Déjeme decirle, hermano, si el Espíritu Santo que los apoya a nosotros, apoya a esa gente de allá afuera y no a nosotros, ¿qué cree que fuéramos nosotros? Mire, con que todavía no hemos cambiado algunos con la presencia del Espíritu Santo, porque todavía se nos salen las malas palabras. Dios le bendiga a usted que todavía no ha dejado, hermano, el vocabulario del mundo. Porque todavía hay gente, hermano, ya con el Espíritu Santo, con la presencia de Dios, y de vez en cuando habla del hermano. Yo digo de vez en cuando, yo sé que usted casi no lo hace, hermano. Ya no. Yo sé que usted, hermano, se guarda para Dios. Yo sé que usted cierra la boca a la hora que un hermano está hablando del otro. Sin embargo, hermano, de verdad, la gloria solo le pertenece a Dios. Pero usted y yo tenemos que seguirle sirviendo a Dios. Hermano, tenemos que avanzar. Tenemos que, hermano, de verdad, Cristo pronto viene. Y tenemos que anunciar esas buenas nuevas de salvación. A muchas veces le vamos a caer bien a la gente y a veces no le vamos a caer bien.
Pero lo que interesa de verdad, hermano, yo le digo siempre a los hermanos allá, hermano, yo sé que a veces me miran mal, hermano. Y uno mira desde aquí, hermano, las caras así que las retuerce. Y yo miro, hermano, que a veces no le gusta la palabra. Y yo le digo, Señor, con solo que le guste a usted, con eso es suficiente. Con solo que no me pierda, con eso, con solo que no me salga del guacal, con eso es más que suficiente, Señor. Si los hermanos de verdad no les gusta la palabra, porque está dura, hermano, qué bueno, porque algo puede hacer Dios en esos corazones. Sin embargo, hermano, cuando hay bendición, la gente sí quiere. Hermano, cuando hablamos de bendición y cuando hay milagros, la gente sí, hermano, de verdad, dice la palabra, hermano, que allá estaba el profeta Elías. El profeta Elías, hermano, cuando él vino y reunió a la gente, él los reunió, dice la palabra, y le dijo, bueno, ¿y ustedes qué han pensado? Porque están cavilando en dos pensamientos. Si de verdad van a creer en Dios o no van a creer en Dios. Y hermano, y comenzó, y él vaya, dijo, ahora hagamos, ustedes son 400 profetas, vayan y hagan lo suyo, yo voy a hacer lo mío. Y dice que a la hora, hermano, que le tocó a él hacer el holocausto, ofrecer el holocausto, dice la palabra, hermano, que descendió fuego del cielo, hermano, y consumió el holocausto. Aquellos no pudieron hacerlo, hermano, pero eso no es el tema. Pero cuando descendió fuego del cielo y quemó el holocausto, ¿sabe qué decía el pueblo de Israel? Ese Dios decía, pero a la hora de que, hermano, aquella mujer pagana quería matarlo, ¿quién seguía a Elías? ¿Quién se fue con Elías a la hora de que lo querían matar? Nadie. Él solito se tuvo que ir. Mire, hermano, de verdad, muchas veces le servimos a Dios. Y le servimos y lo hacemos de corazón. Dios le bendiga a usted que lo hace de corazón. Y después cuando lo apuñalan, hermano, de verdad, sígale sirviendo a Dios. Amén. Y eso cuesta, hermano, de verdad. Cuesta tener que quedarse callado, hermano, cuando usted, hermano, ha hecho algo para un hermano, para una hermana, y de repente con lo que le paga es hablando de usted, hermano, es duro, hermano. Sin embargo, necesitamos seguir adelante, necesitamos avanzar en el evangelio, porque hablaron de Cristo y no van a hablar de usted. Si esto hacen con el árbol verde, dijo Cristo, ¿qué no van a hacer con usted, chiribisco seco? ¿Qué no van a hacer con nosotros, hermano, de verdad? Que antes los congregamos. Bueno, sin embargo, esta gente no andaban viendo si le caían bien a la gente o no. Ellos andaban predicando la palabra. Ellos andaban llevando las buenas nuevas de salvación. Y cuando había que exhortar, exhortaban también. Porque, hermano, no crea usted que solo es de andar hablando bonito a los hermanos, hermano, de verdad. Si eso a todos nos gusta, el detalle, hermano, es que cuando estamos haciendo algo mal, la palabra tiene que enderezarnos. La palabra, dice la palabra, hermano, que ella es una espada de doble filo, hermano, que traspasa. Ahora, yo le voy a decir algo, hermano, se imagina usted cómo no le va a doler que le traspasen a usted el cuerpo. Sin embargo, esta palabra tiene que libertarlo. Esta palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice la palabra. Esta palabra tiene que cambiarlo a usted. Esta palabra tiene que transformarlo a usted. Hermano, que ya de verdad dejemos de hacer lo que antes hacíamos. Sin embargo, dice la palabra, que esta gente comenzaron a endiosarlos, hermanos, comenzaron a ver en ellos un Dios, comenzaron a decirle, hermano, qué bueno cuando usted y yo estamos parados en la roca, qué bueno cuando usted y yo sabemos a dónde debemos de estar, sabemos, hermano, que el grande ya tiene nombre, y decía Juan, hermano, yo qué voy a andar siendo Dios, si, hermano, detrás de mí viene el que no soy digno ni siquiera de atar el calzado a sus pies. Hermano, mira qué bendición es poder entender en qué lugar estamos cada uno de nosotros. Estos hombres, hermanos, no se alegraron porque le estaban diciendo, no, usted parece Dios. Hermano, había sacerdotes de Júpiter, había sacerdotes de Mercurio, dice la palabra, hermanos, que fueron a traer el holocausto y fueron a ofrecerlo. Pero ellos, hermanos, de verdad se comenzaron a molestar y decirle, nosotros no somos dioses, nosotros solo somos servidores de aquel que nos llamó. Hermanos, de verdad debemos de entender a dónde tenemos que estar cada uno de nosotros. Ahora, qué bueno, hermano, cuando hay milagros la gente se alegra. Qué bueno, hermano, de verdad, cuando hay bendición la gente se alegra, pero cuando hay una palabra dura, no a todos nos gusta. Cuando hay una palabra que nos confronta, eso a la gente, no a toda la gente le gusta. Y mire, hermano, como le dije anteriormente de ese milagro, ellos vendían de íconos, y aquellos judíos, dice la palabra, hermano, que se levantaron los judíos con los inconversos, con los gentiles, dice la palabra, y los sacaron a pedradas de aquel lugar. Y vinieron ellos y se fueron a otro lugar. ¿Saben qué se fueron? A seguir predicando la palabra. Hermano, así como cuando sacaron a Pedro, hermano, lo llevaron a aquel lugar y le dijeron, mira, te vamos a intimar y te vamos a dejar ir, pero por favor, te vamos a sacar y andate de aquí de esta tierra. No quiero que volvas a hablar en ese nombre, hermano. Ahora, ¿qué hizo Pedro? Pedro nomás lo sacaron de ahí.
Y se fue a seguir predicando la palabra. Bueno, hermano. como las otras, hermano. No, a usted medio le dicen que lo van a meter preso y ya no viene. ¿Se imagina usted, hermano, que le dijera, mira, si volvés a andar en esos cultos, te vamos a meter preso? Ya no viene, hermano, le aseguro que ya no viene. Santo. Sin embargo, hermano, aquel hombre le decían a Pedro, mira, te vamos a dejar ir, pero ya no queremos que hables en nombre de ese nombre. Dijo, ¿cómo? Dijo, yo voy a obedecer a los hombres antes que a Dios. Yo no puedo dejar de predicar la palabra. Usted y yo no debemos de seguir a Cristo, hermano. Dejar de seguir a Cristo. No debemos, de hermanos, parar de hablar de las maravillas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No debemos nosotros de quedarnos callados. Si Dios ha sido bueno con nosotros, ¿cómo nos vamos a quedar callados? Ahora, mire, dice la palabra más adelante. En el 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Ícono que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo y le arrastraron afuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole a los discípulos se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Mire, dice la palabra, hermano, que aquella gente, se imagina usted, hermano, por el evangelio tenemos que aprender a sufrir nosotros. Por el evangelio, hermano, esta gente no andaba haciendo lo malo. Muchas veces nosotros sufrimos, pero por perversos. Por andar hablando en mal del hermano, de repente gran problema que tenemos. Esta gente sufría, hermano, pero sufría por el evangelio, sufría por hablar las buenas nuevas de salvación, sufría, hermano, porque el pecado hay que enfrentarlo, porque el pecado no puede morar en la iglesia, porque ese pecado destruye la iglesia. Ahora, sin embargo, dice la palabra que se levantaron estos hombres y apedrearon a Pablo y a Bernabé, y dice la palabra que los arrastraron. Hermano, se imagina, ¿por qué cree usted que los soltaron? Porque dice la palabra que ellos pensaron que ya estaban muertos. El objetivo del diablo es matarlo a usted, hermano. El objetivo del enemigo es que usted y yo, hermano, de verdad dejáramos de respirar. El objetivo del diablo es que usted y yo, hermano, es que los muertos no alaban. Oh, yo sé que el que está en la par suya no está muerto, está vivo, todavía alaba. Estamos vivos De todavía. verdad, porque si todavía respira, alabia a Jehová. Decía el salmista todavía en el capítulo 6, decía, desde el Seol, ¿quién te alabará? Es que los muertos no pueden alabar, los muertos no pueden hablar de las buenas nuevas de salvación. Los muertos, hermanos, vergüenza quizás les da hablar de Cristo. Sin embargo, dice la palabra que los dejaron porque pensaron que ya estaban muertos. ¿Se imagina usted, hermano, aquella gente? Porque aquella gente había recibido milagros. Porque dice la palabra que ahí se quedaron haciendo milagros, haciendo prodigios. Ahí se quedaron hablando de las buenas nuevas de salvación. Entonces, hermano, ellos se quedaron discipulando a la gente. Sin embargo, hermano, a pesar de que se quedaron ahí, dice la palabra, hermano, que los dejaron como muertos. Yo me imagino, hermano, ver a aquella gente diciéndole, pobrecito el hermano Pablo, tan bueno que era, cómo lo usaba Dios. ¿Cómo lo usa? Y hermano, y de repente, y estaba muerto para ellos. Pero de repente ver que se levanta de la nada como si no pasó nada, hermano. Mire, de verdad, es que Dios hace cosas maravillosas. Cuando el diablo está esperando que usted ya no va a seguir predicando. Cuando el diablo está esperando, hoy sí lo maté, dice el diablo. Hoy sí me lo acabé. Sin embargo, déjeme decirle que nuestra vida está confiada en las manos de Dios. Usted y yo no dependemos de un doctor. Llévenlo, dice, llévenlo a la playa, llévenlo a disfrutar, porque yo ya le doy 30 días de vida. Y hermano, pero eso es lo que el hombre dice, pero nuestra vida le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra vida no le pertenece a ningún hombre de esta tierra. Ahora, para ellos, hermano, ya Pablo ya había quedado muerto. Ya Bernabé ya no le iba a ser estorbo, hermano. Qué bueno cuando usted y yo le somos estorbo al diablo. Qué bueno, no a su hermano, no, hermano. No le sirvamos de estorbo, de verdad. Cuando somos estorbo al diablo. Ahora, sin embargo, puede ver, hermano, usted, de que esta gente, cuando la gente de verdad, cuando esta gente hablaba de las palabras, y cuando había de nuevo en ellos, y cuando de verdad había milagros y sanidad, para ellos era, hermano, algo, ¿cómo se llama? Se me ha escapado la palabra, pero para ellos era un atentado esta gente. Entonces, para ellos, hermano, dice la palabra que cuando encerraron a Pablo y a Silas, los encerraron en la cárcel de más adentro, en el calabozo de más adentro. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo. Ahora le pregunto yo a usted, ¿le tendrá miedo el diablo a usted, hermano? ¿Le tendrá miedo el diablo? No, hombre, hermano, así como uno que tiene un mal espíritu, hermano, usted le sale corriendo.
Sin embargo, dice la palabra, hermanos, que esta gente los metían los encerraban en los calabozos de bien adentro. ¿Por qué? Porque ellos querían asegurarse de que no volvieran a hablar de ese nombre. Ellos querían asegurarse de que no siguieran predicando la palabra. Sin embargo, dice la palabra que se levantaron. Se levantaron en medio de la gente que estaba llorando, quizás, ya hermano, algunos quizás con el cumbito recogiendo dinero para ver si los iban a enterrar, para ver qué hacían, otros quizás yendo a comprar pan, hermano, café, para poder dar en la vela. Sin embargo, hermano, qué bueno cuando Dios está con nosotros, aunque el diablo crea que ya estamos destruidos, aunque el diablo piense que ya nos acabó, hay un Dios que nunca nos va a dejar solos, hay un Dios, hermano, que siempre va a estar con nosotros en los momentos difíciles. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad al día siguiente y salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Ícono y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe, y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora yo le pregunto algo, ¿a dónde regresaron ellos? A donde los habían apedreado. Ahí regresaron. No, hermano, usted si le hacen mala cara no vuelve a ir a esa iglesia. Ese hermano Felipe ni siquiera alabanzas me dio. A mí, yo por eso ya no vuelvo a llegar ya. Miren, hermano, cuánto estuve yo ahí, hasta me mojé, hermano, pues, para llegar al culto y nada, ni siquiera la mano me dio el hermano. Mire, hermano, esta gente dice la palabra, hermano, que después de que ya las habían dado por muertos, se levantaron y comenzaron a discipular, y comenzaron a servir, y comenzaron a trabajar, hermano, y regresaron a donde los habían maltratado. Hermano, qué bueno cuando usted y yo tenemos esa convicción, hermano, que aunque sea difícil, seguimos avanzando en el Evangelio de Cristo, seguimos caminando, seguimos, hermano. Miren, no cree usted que es fácil llegar allá a San Isidro, donde viven estos jóvenes. Lejos, hermano, yo me pongo a pensar y digo, hermano, Dios bendiga a estos hermanos que van hasta allá todos los domingos. Miren, no es fácil con que usted, hermano, tiene a la cuadra a la iglesia y no le gusta ir. Es cierto, hermano. No va, hermano, porque le duele una rodilla. Miren, hermano, esta gente se van hasta allá, hermano, bien lejos. Ese día como a las 3 venimos, hermano. Pero venimos gozosos, venimos llenos de la gloria de Dios, venimos bendecidos, hermano, venimos llenos de verdad, satisfechos, hermano, de que hemos podido servir, de que hemos podido ser parte, hermano, de la bendición. Hermano, esta gente dice la palabra que se levantaron y fueron a discipular y fueron a enseñar a la gente, hermano. Ahora, ¿cómo usted le va a decir, hermano, arrepiéntase, hermano, busque a Dios? Y usted dice, congrega. ¿Cómo, hermano? Hay gente que solo boca tiene, hermano, y sabe qué hace el diablo. Y este está hablando de santidad. Y este está hablando que hay que congregarse y una vez a la semana viene. Y viene cuando quiere y cuando no quiere no se congrega. Y hermano, pero ahora esta gente estaba discipulando y estaba enseñándole y diciéndole que es necesario que a través de muchas tribulaciones que podamos llegar al reino de los cielos. Es necesario de verdad sufrir por el Evangelio de Cristo, hermano. Si Cristo sufrió, y ahora ¿por qué usted y yo no vamos a sufrir? Si estos hombres, hermano, me pongo a pensar yo, hermano, si nos pusiéramos a un nivel espiritual, no le llegamos ni a los talones a esta gente. Sin embargo, ellos siguieron avanzando. Dice la palabra que discipularon, se quedaron trabajando en el mismo lugar donde los habían maltratado. Hermano, pero qué, hermano, para que la gente pueda ver que en usted y en mí hay un Dios poderoso. Hay un Dios, hermano, que nunca nos ha dejado. Hay un Dios, hermano, que de verdad en el momento que lo necesitamos, ahí está Dios. Mire, hermano, Pablo era un hombre que le creía a Dios. Pablo era un hombre obediente. Pablo era un hombre que había sufrido. Pero dice la palabra que tenía un aguijón en su carne. Unos dicen que era el ojo, otros la rodilla, pero la Biblia no explica qué era. La Biblia solo dice que tenía un aguijón en su cuerpo. Y dice que 3 veces le había orado al Padre para que se lo quitara. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Bástate de mi gracia, porque en mi poder se perfecciona tu dolor. Hermano, ahora podemos ver nosotros y decir, no, mi hermano, tanto que me esfuerzo, y tanto que esto, y tanto que lo otro, y para qué, y Dios ni me sana, y Dios ni hace el milagro. Usted siga avanzando, usted siga adelante. Hermano, qué bendición. Ahora se imagina usted, Pablo, había vivido cuántas cosas, había sido apedreado varias veces, hermano, lo habían querido matar en muchas ocasiones. Sin embargo, hermano, usted y yo no nos vamos a morir porque el diablo dice que nos muramos.
Mire, hermano, nosotros nos han velado como 500,000 veces, hermano, ya. Sí, de verdad, hermano, mira, hay gente que hasta el culto nos ha invitado de la vela de nosotros. Mire, hermano, hay mucha gente, hermano, de que, mire, no, a mí me invitaron al culto después de que ustedes se mueran. Hay gente, hermano, hay gente que ha invitado a los cultos después de que nosotros nos muramos. Pero yo le voy a decir algo, usted y yo nos vamos a morir hasta que Cristo diga que nos muramos. Hermano, porque Él es el dador de la vida. Él la quita y Él la vuelve a poner. Ahora, hermano, aunque lo quisieron matar muchas veces, aunque lo apedrearon muchas veces, y aunque hicieron cuantas cosas con Pablo, hermano, murió cuando Dios ya había decidido, hermano, porque Pablo sí ya sabía cuándo se iba a morir. De verdad, hermano, si no preguntémosle a Timoteo, dice la palabra, yo ya estoy para morirme, le dijo a Timoteo. Yo ya estoy anciano, pero ¿sabes qué? Le dijo, yo he peleado la carrera, yo he ganado, yo he peleado la batalla, he guardado la fe, ahora solo me queda, dijo, ya la corona de vida, ya estoy preparado para morir. Yo, dijo, ya dentro de poco van a tomar café, dijo. Él ya sabía, hermano, de verdad, pero sabía que le había servido a Dios. Cuando le servimos a Dios, hermano, de verdad, nos queda una satisfacción maravillosa, que le hemos servido, que hemos agradado a Dios, hermano, que en el tiempo que teníamos fuerza, le servimos a Dios. Mira, hay gente, hermano, que ya viejita quiere servirle y cuando estaba joven ni querían aplaudir, hermano. Necesitamos, hermano, mira, estos jóvenes que de verdad le metan con ganas, hermano, al evangelio, que se metan en Cristo, hermano, que peleen la batalla, que hablen de Cristo, hermano, que de verdad, que evangelicen, que canten, que prediquen y que hagan lo que tengan que hacer para que el día que ya, hermano, ya estén para irse, no les quede ningún resentimiento. Así como cuando usted, hermano, ya llega a echarle un montón de flores el 10 de noviembre a su mamá, pero cuando estaba en vida nada hacía por ella. Y luego visitar, hermano, de verdad, ahora que tenemos fuerza, démosela a Dios, hermano. Ahora que podemos servir a Dios, no ande perdiendo el tiempo en otras cosas. Congréguese, busque a Dios, alabe a Dios, métase con Dios, hermano, y sírvale, porque Dios, hermano, no se queda con nada. En lo poco le somos fieles a Dios, en lo mucho Dios nos pone. Yo me pongo a pensar, hermano, y digo yo, ¿cómo estará Pablo en este momento, hermano? ¿Estará, hermano, bendecido? ¿Estará Pablo, hermano, ya? No le puedo decir, ya está viendo, no, hermano, ya Pablo no nos está viendo, hermano. Él ya está en un lugar de reposo. Él ya está allá, hermano, de verdad descansando, esperando, hermano, para aquel gran día, hermano, poder estar allá en esa fiesta de boda, poder estar allá celebrando con nosotros, hermano, pero qué bendición poder pelear esa batalla, poder guardar la fe, hermano, y estar seguro de que cuando Cristo venga, o cuando, hermano, de verdad, usted deje de respirar, le podamos ver a Él cara a cara, tal cual como Él es. Pero por eso tenemos que sufrir este evangelio. Tenemos que predicar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que hablarle a la gente de Cristo. Hermano, no le dé pena, hermano, de verdad. Usted venga en bus, hable de Cristo a su vecino. Hable de Cristo a la gente con la que vive, con la que convive. Hermano, en su trabajo, en su escuela, donde quiera que se encuentre. Háblele de Cristo, hermano. Cristo de verdad es nuestra solución. Ahora, Pablo les estaba diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos llegar al reino de los cielos. Dice, mire, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas veces nosotros queremos entrar al reino de Dios y ni siquiera nos esforzamos. Como le digo, hermano, hay gente que ni siquiera se congrega, pues. Van cuando quiere, cuando puede, hermano. De repente voltea a ver al cielo y el cielo le dice si puede ir al culto o no. Usted mira las nubes y depende de qué color esté la nube, entonces va al culto. Debemos de esforzarnos, hermano. No le digo yo, hermano, que venir al culto, no, si esto tiene que ser un gozo para nosotros. Esto no, ni siquiera tendría que ser un esfuerzo, tendría que ser un gozo, hermano. Porque aquí venimos a recargar batería, aquí venimos a llenarnos de la presencia de Dios, aquí venimos a dejar nuestra carga, nuestra tristeza, aquí venimos a dejar todo lo que nos duele. Si usted trae una enfermedad, tráigala aquí y Cristo, hermano, lo va a libertar. Si es una bendición estar en la casa de Dios. David, hermano, tenía una vida linda, hermano. Imagínate vivir en un castillo, pero decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, decía David. Hermano, de verdad, tenemos que alegrarnos. Yo le digo a los hermanos siempre, yo quisiera, hermano, de que ya cuando son las 5 de la tarde usted ya esté desesperado.
Usted ya está diciendo, ya a las 6 va a empezar el hermano Felipe, yo tengo que apurarme. No, hermano, el hermano Felipe ya va a empezar y usted todavía va a comprar, hermano, ahí abajo. Vaya. Para el súper se va a las 5:30 de la tarde. Ay, si le queda tiempo, viene a que sea la palabra. Porque como lo mejor es la palabra y la adoración que usted tenía que darle a Dios, quedamos en deuda con Dios muchas veces. Yo le digo a los hermanos, como cada quien trabaja diferente, hermano, pero en la mayoría de iglesias, hermano, se comienza con adoración y después orar. O sea, en algunas, hermano, yo me pongo a pensar y digo, y esta gente, hermano, que siempre llega tarde. Y si un día le dice, va a pasar al hermano fulano, el hermano Servi con unos coros de adoración. ¿Y cómo? Si ni siquiera, solo los que oyen en la radio no se puede. Pero hermano, una cosa es que usted los oiga y los cante, hermano, los tararé. Ahí, hermano, hacía algo feo, hermano, en la parte del radio. Pero otra cosa es que usted esté cantando aquí con el micrófono. Tenemos que estar preparados para toda buena obra. Tenemos que estar preparados para lo que sea, hermano. De verdad, sirvámosle a Dios. Y eso tiene que ser un gozo para nosotros. Hermano, Pablo se sentía de verdad orgulloso de servirle a Dios y estaba enseñándole, discipulando a la gente y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones, hermano, lleguemos al reino de los cielos. Hermano, Cristo pronto viene. Ahora yo le pregunto algo. ¿Qué le vamos a dar nosotros a Él? ¿Qué le tenemos nosotros a Cristo? Hermano, qué bendiciones cuando usted y yo venimos aquí con un corazón contrito y humillado. No podemos traerle mucho, pero lo único que podemos traerle es eso, un corazón contrito y humillado. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Hermano, de verdad, sirvámosle a Dios, porque Dios no se queda con nada. Y que vengan los problemas, que vengan las deudas, que vengan lo que sea, no importa, déjesele a Cristo, hermano, y Él sabe qué es lo que va a hacer con los problemas. De verdad, cuando ya no podamos, entreguémosle nuestras cargas al Señor y Él sabe cómo nos va a ayudar. A veces nos va a sacar adelante, hermano, a veces nos va a sacar y nos va a librar del problema. Pero hay veces que tenemos que entrar en ese horno de fuego. Hay momentos que tenemos que entrar en ese pozo, hermano, de los leones. Hay momentos, hermano, que de verdad es necesario que a través de muchas tribulaciones podamos llegar al reino de los cielos. ¿Cree usted que Dios no podía salvar a Sadrach, Mesach y Abednego? Sí lo podía salvar. Pero, hermano, muchas veces Dios quiere glorificarse de una manera extraordinaria. Hermano, ¿qué hubiera pasado si él hubiera sido obediente, hermano, y hubieran dicho, no, sabemos que el Dios que nosotros adoramos, ese Dios nos puede librar? Y los libra. Está bien, hermano, está bien. Usted dijera que bueno, Dios los libró, así Dios me va a librar a mí, no tengo que pasar ninguna dificultad. Pero qué maravilloso es saber de que ellos sí entraron al horno de fuego. Y qué maravilloso es saber, hermano, de que ni el pelo le huele a humo, dice la palabra. Qué maravilloso saber, hermano, que entraron atados hermano, a ese horno de fuego. Y, hermano, y cuando ellos estaban adentro, ellos no estaban atados, hermano, la prueba los había libertado. Hermano, de verdad, cuando le ponemos de verdad la confianza a Dios, Dios sabe qué va a hacer con nosotros. Hay momentos que nos va a librar de la prueba. Pero hay momentos que eso no tiene que dar fuerza. A Pedro le dijo, Pedro, el diablo los ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo le he rogado a mi padre que te aparte, que no te vaya a pasar nada de eso, le dijo. No, le dijo, solo le he pedido a Dios que te dé fuerza, que te aumente la fe. Aleluya. Que te haga fuerte, hermano. Hay momentos que Dios nomás nos va a hacer fuerte. Porque es necesario pasar pruebas, es necesario servirle a Dios y pagar el precio por servirle a Dios. Hermano, porque le servíamos al diablo y nos pagaba mal, hermano. Y ahora, ¿cómo no le vamos a servir a Dios? Sirvámosle a Dios, sigamos adelante, porque eso es lo que Dios quiere. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, cada hermano de la ciudad.